Marcos Durán, faltan 10 días para que finalice el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Coahuila. Se fue rápido, parece que como si fuera ayer cuando inició todo este proceso polémico con el cual se declaró victorioso a través de varias denuncias, demandas, tribunales electorales. Fue un momento muy álgido dentro de la política mexicana. Recuerdo aquellos sesiones del INE para ver si se había rebasado el tope de campaña. Sí. Aquí en Coahuila estaban muy preocupados ahora sí que el PRI, porque venía del gobierno de Rubén Moreira, que es un gobierno que salió muy mal evaluado, sobre todo en temas de corrupción y de malos manejos, y que no le iba a alcanzar para lograr el apoyo para dejar a Miguel Ángel Riquelme. Al final se dio, ganó por una diferencia muy mínima contra Guillermo Anaya del PAN. Participó en esa ocasión también Armando Guadiana Javier Guerrero. y Javier Guerrero, así es. Entonces, en ese esquema, después de que se declara victorioso, hay un movimiento que se llama Coahuila Digno. Que se llamó Coahuila Digno, que fue muy importante, levantó muchísimo enojo. Sí creo que por consecuencia de castigo al PRI por todo lo que había hecho, por el tema de la deuda, por el tema de corrupción, por todo lo que tenía el Estado. Que ahorita, fíjate cómo se reflejó a nivel nacional lo mismo y por eso el PRI está desaparecido. En Coahuila pasó en su momento. Coahuila Digno, que es un movimiento que desapareció muy fácil, los líderes se vendieron muy fácil. Al final de cuentas, el Miguel Ángel Riquelme toma un gobierno complicado, con cuestiones muy delicadas que han pasado durante ese sexenio, con un tema de impulsar la seguridad, el empleo. Y curiosamente, Miguel Ángel Riquelme, con una actitud muy diferente a la de Rubén Moreira, de no ser una persona tan mala en ese aspecto, tan vil. Llega a los grupos a cerrar acuerdos, empieza tranquilo, sin mucha mella, sin mucha grilla, y empieza a construir un gobierno muy, muy sólido, que ha culminado incluso en que, pues, repite el PRI ahora con Manolo Jiménez, y que es un reflejo de alguna manera, creo que lo positivo de que lo que fue el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, que tuvo muchas cosas criticables, que aquí incluso lo hemos dicho, como muchas cosas muy buenas que también hemos dicho aquí. Sí, oye, cómo el tiempo pasa, el tiempo vuela y hay días que nos parecen años y años que pasan en segundos. Y bueno, estamos a 10 días, como bien dices, como bien mencionas, hoy es 20 de noviembre y un sexenio pasó volando. Y sí, lo que recordabas, la noche del 6 de junio del 2017, Enrique, tú recuerdas que nos fuimos a dormir con un PREP que se detuvo. Sí, con un manejo pésimo de las elecciones. Uh-huh. De parte de la consejera presidente del IEC, Gabriela de León, que en la madrugada salió a decir, si tú recuerdas, una estimación de resultados donde daban como ganadora a Guillermo Anaya. Y después se tienen que desdecir el PREP parado. Creo que todo eso alimentó mucho. Ratificaban la de se cayó el sistema. Así es, la sombra de una elección presuntamente fraudulenta, que terminó resolviéndose 6 días antes de que en el Tribunal Federal Electoral, 6 días antes, por aquí ahí tenemos la resolución, nuestra gente de producción la va a poner, 6 días antes de que tomara protesta Miguel Riquelme, el 1 de diciembre del 2017, lo nombran ahora sí gobernador electo. Pasaron muchos meses desde la elección hasta que finalmente dio un veredicto, una sentencia del Tribunal Federal Electoral. Fueron meses en los que algunos llegaron a creer que la elección se iba a caer y iba a haber un gobernador interino y se iba a llamar a nuevas elecciones. Y creo que lo que en su momento Riquelme pagó los errores del gobierno de Rubén, un gobierno polarizante, de ataques a medios de comunicación, de ataques a políticos, sumido en escándalos de corrupción que hoy todavía él mismo se anda autoarreglando
Sí. En la Cámara de Diputados, por eso es miembro de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, para él mismo estarlos subsanando ahí, y ahí te aseguro que es su interés continuar con el control de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Y sí, Riquelme llega en una situación muy difícil. Mencionabas esas marchas el día 7 de junio del 2017, aquella marcha que es posiblemente la manifestación pública más grande que se tenga memoria en la historia política de Coahuila. Ahí tenemos un video de ese movimiento que se llamó Coahuila Digno, en donde se sumaron Guillermo Anaya, Javier Guerrero, hoy funcionario del IMSS, desaparecido ahí en la burocracia, pero sí con muy buenos dividendos de otro tipo, que no políticos. El ingeniero Armando Guadiana, que le mandamos un saludo y esperemos que esté mejorando su salud. Y bueno, fue un movimiento muy fuerte que sí hizo mucho ruido, recorrió el estado, hizo manifestaciones en varias plazas públicas del estado. Aquí tenemos unas tomas aéreas de cómo llenaron la Plaza de Armas y toda esa parte de la calle Allende. Fue histórico, pero con el tiempo se fue diluyendo, Enrique, y no se lograron configurar los presuntos delitos electorales y el rebase de topes de campaña, y todos los argumentos se le fueron cayendo a Memo Anaya, y sí llegan en circunstancias muy difíciles y empezó a tejer fino, a hacer política, Enrique, y creo que se centró como bien dices tú, en dos temas fundamentales: seguridad y empleo. Y creo que el gobierno de Riquelme tiene un momento para mí fundacional, que es aquel ataque en su segundo informe de gobierno de sicarios del Cártel del Noreste a todo el municipio de Villa Unión, que llegaron a tomarlo. Y en medio del informe, una forma de desestabilización de ese cártel, llegan a atacar a esa población que está ubicada en el norte de Coahuila. Y ahí la verdad es que la policía de Coahuila y al mando de Miguel Riquelme retoman el control de la población, y el control de la seguridad fue una batalla, Enrique, eso. Pero Riquelme sí, como bien dices, creo que cambió mucho de su actitud de cómo fue alcalde a cómo fue gobernador. Él sabía que no podía intentar la misma ruta de Rubén Moreira, de pisotear, de amedrentar, de encarcelar opositores, y optó por la conciliación, y donde no podía conciliar, pues los compraba, Enrique, ¿sí? A eso iba. Poco se habla que uno de los legados importantes de Miguel Riquelme es cómo desapareció la oposición, cómo logró prostituir al PAN en este aspecto, y lo he sido muy claro en mis redes sociales, en el que se vendió terriblemente el PAN. Aquí en Coahuila, históricamente, el PAN siempre fue una fuerza ideológica y con personalidades nacionales muy importantes, y era la única oposición. Lo toman personajes poco honorables, de alguna manera, lo controla, en este caso, Memo Anaya. ¿Y qué pasa? Lo prostituye, lo vende al PRI, y llega muy bien que a nivel nacional se genera esta onda de la alianza, y para Coahuila fue fácil. Entonces realmente nada más queda Morena como oposición y el PAN se diluye. Muchos panistas que increíblemente se fueron a Morena, precisamente por eso hoy hemos perdido contra el PRI toda la vida. ¿Por qué nos vamos a ir contra el PRI? Y se fueron a Morena incluso, el panismo. Entonces está en el estado dividido por esas facciones. ¿Y qué pasa? Ahorita acaba de publicarse, bueno, esta semana se acaba de publicar la lista de notarios que el gobernador siempre lanza a final de sexenio, y a Guillermo Anaya le dieron una notaría. Fíjate, competiste con él y generaste en la elección del estado. Quedaste a 35,000 votos. 35,000 votos de ganar la gobernatura. Eras el símbolo de la oposición y te compraron con una notaría. Bueno. Eso es el nivel de calidad de políticos que tienen el PAN. Y hay varios panistas ahí y también morenistas que increíblemente también les dieron una notaría al gobernador. Sí, la diputada local. La diputada Lisette Orgazón. Así es. Le dieron una notaría. O sea, ¿cómo lo va a ver Morena? O sea, ese es mi punto. El gobernador
controló, manejó, prostituyó a toda la oposición, cosa que no se culpa. Al final de cuentas, el político es ser un sueño, ¿verdad? Para cualquier político tener controlada tu posición. Sí, Aquí lo tienes. Hay una frase, Enrique, si me permites, que en política que si se puede comprar con dinero, es lo más barato. ¿Y qué pasó? Pues aquí Alicia Torgazón traiciona a Morena, diputada acepta local. Una diputada local por Morena, traiciona a Morena, acepta una notaría por parte del gobernador, igual Memo Anaya, y ahí se acabó su historia. ¿Con qué calidad moral va a salir Guillermo Anaya o Alicia Torgazón a pedir algo por Morena o por el PAN o por la Alianza? O sea, es inaudito. Entonces, ese es uno de los grandes legados de Miguel Riquelme. Cómo controló, manejó y aplastó a la oposición. Reflejado, no lo hicimos nosotros, sí lo digo yo, pero mi base es, además ve las elecciones como quedan. Sí, son carros completos. Las dos elecciones de diputados locales y diputados federales. Carros completos. Imagínate. Sí. Entonces, pues obviamente la oposición no tiene nada que hacer. Que solo ocurre aquí en Coahuila. Enrique, así es. Ya, nada más pasa aquí en Coahuila. Como vienes tú, aquí es Narnia. Aquí en Narnia, nada más pasa aquí en Narnia. Sí. Aquí, entonces, la otra parte lo comentabas bien, de seguridad, Miguel Riquelme, empieza este enfoque, estos cambios, que es una de las cosas que el gobernador anterior, Rubén Moreiras, quiere aventarse, que él diseñó la estrategia. Como ya lo he dicho, yo sé que me criticas que leí su libro. La estrategia que viene en su libro... ¿Cómo no te voy a criticar? Bueno, si te das el tiempo de leer un libro de Rubén Moreira. Bueno, yo creo que eres el único que lo ha hecho. Bueno, pero era para saber, quería saber qué tanto decía, ¿no? Entonces, en el libro viene un esquema muy diferente al esquema que planteó Miguel Riquelme. O sea, Rubén Moreira sí planteó un esquema de seguridad con el que inicia, pero no es con el que acaba. Miguel Riquelme perfeccionó todo este esquema a base de pruebas y errores y aciertos y neutralidades. Lo perfecciona. Realmente el modelo de seguridad de Coahuila no es el que se lo quiere aventar Rubén Moreira, es el modelo de Miguel Riquelme. Quien es que toma un poco de inspiración y de base lo que dejó Rubén, pero ahorita es un modelo muy diferente y muchísimo más eficaz el que dejó Miguel Riquelme, que creo que es el único que él sí puede hablar de la seguridad en el Estado. Rubén Moreira, no. O sea, Miguel Riquelme es el que lo puede hablar y tiene. A Rubén Moreira hay que recordarle, Enrique, número uno, el asesinato de su sobrino, ¿sí? Un hecho gravísimo. Sí. Las fugas de las cárceles. La fuga de la cárcel de Piedra Negra, 150 y tantos reos fugados, era su gobierno. Así es. ¿Sí? Y un montón de hechos delictivos. Sí, cobros de piso, o sea, eran momentos muy diferentes, muy complicados. Pero la estrategia, repito, la estrategia de Miguel Riquelme es al final la exitosa, que es la que diseñó durante 6 años. Y es la verdad. O sea, si la gente piensa que el gobernador Miguel le hablaba a Rubén para ver qué con seguridad, eso no pasó. Todo lo decían aquí, todo entre ellos, ¿no? Entonces, y esto es consecuencia, la buena seguridad es la consecuencia del empleo. O sea, hay muchísimo empleo en Coahuila. Claro. Porque las empresas quieren invertir por la seguridad en el Estado. Sí. Es consecuencia y lo ha hecho muy bien. Cada semana siempre yo he visto en sus redes sociales que inaugura plantas, inaugura negocios, que están invirtiendo y viendo cada vez más. Con pros y sus contras lo platicamos en un podcast que ocasiona otros problemas, más tráfico, más complicación vial, más... falta de agua. Falta de agua, o sea, tiene sus... Sí, problemas de desarrollo urbano, claro. Entonces, esos son los grandes legados y como tú lo decías, uno de los grandes retos pues fue precisamente las veces que el narcotráfico ha querido ingresar al Estado, que lo han detenido muy bien. Ha tenido problemas con el presidente al principio por cuestiones en el Gashel, por cuestiones, pero no por Miguel Riquelme, como que los grupos empresariales que lo empezaban a empujar hacían que se peleara medio con el presidente, se acabó el tema. No hubo una buena relación con el presidente Miguel Ángel Riquelme, eso es claro, nunca se cerró, pero tampoco ningún gobernador, o sea, tampoco es algo que se le pueda añadir a él. Sí, perdona, continúa. Sí, eso, nada más quiero hacer mi... ¿Sí? Y el tema, el gran reto creo que de su sexenio, pues fue el manejo de la pandemia, que fue importante. Le llevó 2 de sus 6 años. 2 de sus 6 años. Una tercera parte de su gobierno. Le llevó en la cuestión de la pandemia, hace los comités. Fue el primer estado que de alguna manera toma la decisión de cerrar las escuelas. Que me parece que Coahuila fue el primero que tomó una decisión así de fuerte. Creo que se llevó como se llevó. No me parece que haya sido la mejor estrategia del estado como la quieren vender. Me parece incluso hasta un poco ególatra el aspecto, no por el gobernador, porque ahí sale el secretario de Salud aventando 20 libros
escribiendo 50. No, es que así se tiene que hacer y así lo manejamos. La estrategia del manejo de la pandemia aquí en el Estado no fue la mejor. No, por supuesto que no. Pero nadie la tuvo. O sea, Sí. nadie, ni los gobiernos internacionales Sí. ni Estados Unidos lo manejó. Pero tampoco es para vanagloriarse de, oye, es que lo hicimos mejor que todos. No, lo hicieron bien. El secretario de Salud no fue el mejor, el mejor para esas decisiones. Y salió como salió. Hubo muchísimos muertos aquí en Coahuila por lo mismo. Sí. El gobierno sí buscó soluciones. El que tomaba el liderazgo no era el secretario de Salud, era el gobernador quien pagaba o compraba aparatos o buscaba formas de solucionarlo. Y eso fue un gran reto que, repito, no es del secretario de Salud y sus libros falciarios que quiere escribir o posicionarse él como que él fue el cáncer de la pandemia cuando él tuvo muchísima culpa y muchísimas muertes por malas decisiones de él. Sí. Y por otra parte, una cuestión que aquí lo criticamos, por ejemplo, la posición que casi siempre los errores del gobernador fueron con temas federales, en el aspecto, por ejemplo, de los libros. Cuando quiso los libros de texto, sí, me parece innecesario. Lo platicamos, Sí. que no, es que Coahuila va a hacer sus libros de texto porque no queremos los gobiernos federal, como que fue innecesario. Sí. Al final los mandaron para atrás, se pusieron, al final ganó el presidente. Sí. Entonces, ese tipo de errores no fueron como locales, fueron más federales. Sí, yo creo que más allá, Enrique, de filias y de fobias y de preferencias, hay que reconocer, te puede gustar o no el gobierno de Miguel Riquelme, te puede gustar o no su forma de gobernar, te puede gustar o no el personaje que se formó como gobernador, pero a ver, hay paz política, hay paz y hay paz social. Esto tenemos que aceptarlo. Sí, sería muy mezquino de nuestra parte no reconocerlo, Enrique, y pues bueno, se llegó y mira qué cosas, llega con una aprobación superior a los de sus dos antecesores de apellido Moreira, sin tanto alaraca y sin tanto escándalo, llega mejor posicionado y hay una posibilidad de que pues igual y por ahí pueda competir por el Senado. Será una decisión de su partido y lo está impulsando el gobernador electo Manolo Jiménez. Sería la primera ocasión, ya lo comentamos, que ocurre en 53 años. El último fue don Braulio Fernández Aguirre, que terminó como gobernador y el siguiente año compitió para senador de la República y ganó. Nos contaban estos días esa historia que es muy interesante. Y luego un caso similar ocurrió 50 años, 30 años antes de esos 50, o sea, hasta 80 años, con don Nazario Ortiz Garza. Sí. Entonces tiene una posibilidad. Y creo que ese es el gran símbolo de decir cómo me fue en el gobierno, cómo lo hicimos para un gobernador. Realmente yo considero que cuando un gobernador te lo topas en un restaurante, en un bar, con sus amigos, exgobernador, en un restaurante, en un bar con sus amigos, y nadie le dice nada, y está tranquilo, y lo saludan, señor gobernador, es cuando lo hiciste bien. Y solo yo veo a dos gobernadores que, Enrique Martínez, exgobernador, lo he saludado en muchos restaurantes, tranquilo, sin problemas, nadie le dice nada, nadie lo increpa, todo el mundo lo saluda, él está tranquilo en su ciudad. Lo que es Humberto Moreira y Rubén Moreira no pueden salir de sus casas, no pueden ir a un restaurante por cómo terminaron su gobierno, en la perspectiva de cada quien, ¿no? O sea, cosas criticables o no, ellos no te los topas en lugares públicos porque siempre los increpan. Y yo creo que ahora Miguel Ángel Riquelme va a ser un exgobernador que te lo puedes topar en cualquier restaurante o bar y no le van a decir absolutamente nada. Al contrario, lo vas a saludar, mucho gusto. Creo que ese es el gran mensaje de cómo el gran posicionamiento de cómo quedas, si lo hiciste bien o no. Porque también los presidentes de la República, todos los presidentes de la República se han ido. Yo creo que a ver cómo queda AMLO, si te lo puedes topar y nadie lo increpe. Entonces, ese es un gran mensaje. Es el primer presidente, yo creo, que podría pedirse que lo puedes topar en la calle y que nadie lo increpe. Pues es un sí. mensaje. No, supongo, no sé, te falta para que termine, pero... Así es, pero para ir finalizando, creo que
que en el balance es positivo, Enrique. Te digo, sería muy mezquino de nuestra parte no decirlo, y aquí decimos pues las cosas como son. Hay escándalos de corrupción, sí. Hay abusos de funcionarios, sí. Me gusta que esta nueva generación de funcionarios van a llegar a sustituir unos que ya tenían que irse, Enrique. Sí. Esperemos que así sea. Duraron mucho tiempo. Sí. No porque fueran buenos o malos, sino porque las renovaciones son importantes. Sí. El sistema político mexicano ha sido tan sabio, Enrique, que a los 6 años la gente ya está harta, cansada de ese personaje y quiere uno nuevo. Sí. Por eso no permitía las reelecciones en los puestos ejecutivos, en especial gobernador y presidente de la República. Y por eso terminó Rubén Moreira como terminó, tan mal y desterrado del Estado. Y como bien dices tú, no se puede parar en ninguna parte porque no es aceptado. Lo increpan. Así es, no es aceptado socialmente, sí. Él solo se pone a escribir sus libros y hace sus propios podcasts donde él se pregunta y se contesta, porque no tiene otro espacio en donde se le reconozca lo que hizo en Coahuila, que es muy, muy criticable, pero Miguel Riquelme creo que sí va a poder caminar por las calles con tranquilidad, independientemente de si en un futuro sale algún escándalo. Pues no sabemos. Pues no lo sabemos, y si sale, pues que se investigue, que se castigue, si es que así es. Sí. Pero hablando de los 10 días que restan y el sexenio que pasó, pues me parece que hay un saldo positivo. Y eso es bien interesante, porque estaba pensando la vez pasada, estaba viendo un documental en Netflix que se trata de los 4, toma referencia de 4 capos, y te platica un poco de cómo llegaron o cuáles estrategias utilizaron de manera general estos capos. Acá están en Netflix. Y lo que rescato de ahí es que los capos famosos, Al Capone, Pablo Escobar, todos estos capos, John Gotti, no duraron mucho en el poder, O sea, estuvieron realmente bateando fuerte de 6 a 8 años, ¿sí? Máximo 10 años. Y el mismo sistema los depuró. Y como uno piensa, oye, pues es que al final 6 años te depura. Y si algo le reconozco al PRI en toda su historia, y le digo muchísimas cosas, pero eso lo reconozco, y por algo ha funcionado este país en la época priista, es que cuando llegaba otro presidente, era otra renovación y era otro sistema, y el presidente anterior no opinaba sobre el que estaba. Y se exiliaba el presidente y no había ningún problema, sobre todo después de Lázaro Cárdenas. Entonces, esa depuración es importante. Aquí el tema en Coahuila, que hay muchísimos funcionarios y muchísima gente que se ha columpiado de más durante muchos años, es porque aquí no vio alternancia. O sea, aquí en Narnia siempre ha ganado el PRI. Entonces, cuando en otros estados se ha depurado, han llegado nuevas generaciones porque han llegado otros partidos. Entonces, aquí no ha pasado. Se supone que con la llegada de Manolo Jiménez se va a depurar todo este sistema viejo y va a haber cierta renovación. Se supone que tampoco es fácil, porque no es como que hay 400 jóvenes experimentados que te puedan sacar la chamba. Claro. Pero es uno de los grandes retos del nuevo gobernador, pero de Miguel Ángel Riquelme, como tú dices, un saldo muy positivo. Se va a poder pasear en el estado, en cualquier restaurante o cualquier bar donde lo quieras topar, va a ser bien visto, eso no hay duda, porque hizo un buen trabajo. Yo creo que el mejor trabajo en los últimos 15, 20 años. Sí, 18 años. 18 años por lo menos. Sí. No hubo mucha obra por temas ya sabemos, de deuda heredada, pero se compensó con seguridad. Con seguridad, empleo, acercamiento a los sectores. A los sectores que se necesitaba acercarse. Y bueno, creo que, repito, cierra bien. Y para cómo están las cosas, Enrique, cerrar bien en una época tan complicada como esta, pues habla bastante de cómo fue su gobierno. De acuerdo. Muchas gracias, Marcos. No, gracias. Y a quienes nos ven, nos escuchan a través de Multicast, los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, que den clic a la campanita para que les aparezca y les avise cuando se publican nuevos contenidos. Gracias. Gracias.